Nada en la historia de las religiones puede referirse a fenómenos originarios, porque la historia ha pasado por todas partes, modificando, enriqueciendo o empobreciendo las concepciones religiosas, las creaciones mitológicas, los ritos, las técnicas del éxtasis, entre otras. Cada religión que acaba después de largos procesos de transformación presenta una forma que le es característica y que pasa como tal a la historia de la humanidad, pero ninguna religión es enteramente nueva, ningún mensaje religioso puede abolir enteramente lo pasado. Se trata más bien de la refundición, de renovación, de revalorización y reintegración de los elementos de una tradición religiosa inmemorial. El chamán, ¿qué es? Es un mago y un hombre médico. Se cree que puede curar como todos los médicos y efectuar milagros como todos los magos, sean primitivos o modernos. El chamán no es el único manipulador de lo sagrado ni la actividad religiosa totalmente absorbida por él, pero continúa siendo la figura dominante en algunas sociedades, ya que en toda esta zona donde la experiencia exacta está considerada como una experiencia religiosa por excelencia, el chamán, solo él, es el gran maestro del éxtasis. El chamán domina sus espíritus, en el sentido en el que él es un ser humano que logra comunicarse con los muertos, los demonios y los espíritus de la naturaleza, sin convertirse en un instrumento suyo. El hombre religioso, como el enfermo, se siente proyectado sobre un nivel vital que le revela los datos fundamentales de la existencia humana. Esto es, la soledad, la inseguridad, la hostilidad del mundo que le rodea. Pero el mago primitivo, el hombre médico o el chamán no es solo un enfermo, es ante todas las cosas un enfermo que ha conseguido curar y que se ha curado a sí mismo. El chamanismo en relación con la cura. Los chamanes se alimentan de los pesares de las personas, de sus demandas y necesidades, y con todo ello conforman su realidad, que responde a una visión particular del mundo y opera con una lógica específica. El efecto que pueden tener sobre la enfermedad encuentra su base en las creencias colectivas, lo que enfatiza la constitución de la salud como proceso social. Y no importa cómo llega el paciente ni cuál ha sido su experiencia anterior, su primer contacto con el chamán representa la entrada a la realidad diferente, a una realidad aparte, lo que significa que debe ceder el paso al mundo de lo posible, de lo incomunicable, pues solo aquí es factible que ambos, chamanes y paciente, construyan juntos esa realidad que buscan, la cura. El paciente deja atrás las creencias con las que ingresa, de manera como entendían su enfermedad, para sustituirlas por la nueva visión de las cosas o por una explicación en caso de que su padecimiento no hubiera tenido ninguna previa consulta. Las enfermedades de origen sobrenatural se dividen en 4 grupos: mal de viento, mal de ojo, susto y hechizo. En todas estas entidades hay procedimientos rituales, conjuros, reglas específicas donde la posibilidad de la cura no se sustenta en las creencias individuales del terapeuta tradicional y del paciente únicamente, sino que sea las tradiciones y creencias populares del grupo el que permite interpretar lo que sucede entre aquellos. La magia de los chamanes no se opone a las prácticas médicas, solo operan diferentes niveles. Los médicos trabajan con el cuerpo, mientras que para los chamanes lo más importante es el alma. La medicalización de la vida. Esta es la forma en la que el ámbito de la medicina moderna se ha expandido en los años recientes y ahora abarca muchos problemas que antes no eran considerados como entidades médicas y para los que la medicina no dispone de soluciones adecuadas ni eficaces. Algunos ejemplos son el duelo, la tristeza, la separación, la mala adaptación a nuevos escenarios laborales, síntomas leves como el dolor transitorio, cansancio, tristeza, agotamiento físico. Las personas tiran sus problemas personales, familiares, existenciales sobre el escritorio de los médicos, tratando de encontrar una solución que les permita dar al mundo condiciones casi ideales. No solo la intolerancia al dolor y a cualquier sufrimiento que caracteriza nuestro tiempo, sino también los médicos tienen una gran responsabilidad en ese estado no deseable de las cosas. Los sobrediagnósticos, los sobretratamientos, sobreindicaciones de estudios, la excesiva atención a los factores de riesgo para enfermedades y otras conductas médicas contemporáneas, maneras de proceder en las que los médicos incurren frecuentemente, forman parte de la respuesta del sistema sanitario a la demanda de la sociedad hipermedicalizada. El sistema de salud acepta el concepto economista del mercado, que crea enfermedades dentro de los sanos, que transforma el envejecimiento de enfermedad y que verte cruelmente la ilusión de la prevención permanente y absoluta. La enfermedad es entonces el óbice del negocio más lucrativo y sostenido por la eternidad de la humanidad. La sensación de la muerte llega en el espacio, en el tiempo adecuado, ese espacio y ese tiempo en el cual la tensión se alivia, y por incomprensible que sea su llegada, o por imprevista en los seres más nobles e indefensos de la enfermedad, la muerte son cuando son, ni antes ni después, anunciando que los finales no son otra cosa que la oportunidad de un comienzo renovado en los reinos de la belleza y el porvenir de aquellos a quienes les corresponde la memoria y el lenguaje, a sus deudos y a la humanidad misma.